Bueno, entonces vamos a estudiar el día de hoy oftalmopatía tiroidea. Entonces, la oftalmopatía tiroidea es una patología orbitaria inflamatoria que está asociada a la presencia de trastornos tiroideos autoinmunes que van a generar edema y fibrosis de la grasa orbitaria y del músculo estriado. Esto nos puede generar una alta morbilidad estética y funcional para los pacientes y se va a caracterizar sobre todo por una proptosis que puede ser bilateral o unilateral. En cuanto a la epidemiología, esta es la enfermedad orbitaria más frecuente, tiene una prevalencia entre el 0.5 y el 2%, y la incidencia es muchísimo mayor en mujeres, con una relación de presentación de 4 mujeres por un hombre. Generalmente aparece entre la segunda y sexta de la vida y no tiene predilección por una raza específica como tal. Dentro de esta patología se han identificado algunos factores de riesgo que podemos dividirlos de la siguiente manera. Entonces, factores de riesgo para el desarrollo de la orbitopatología tiroidea es tener un antecedente de un familiar positivo, el consumo activo de tabaco, la presencia de altos niveles de estrés e incluso el hipotiroidismo mal aplicado tras la aplicación de yodo radioactivo. Hay otros factores de riesgo que me van a predecir que el paciente puede tener una afectación mucho más grave. Estos son los hombres, a mayor edad, mayor riesgo de gravedad de la patología, el consumo activo de tabaco y que la orbitopatía se desarrolle rápidamente. Los pacientes con oftalmopatología tiroidea a su vez van a tener mucho más riesgo de desarrollo de enfermedades inmunitarias concomitantes, como la queratitis límbica superior, la miastenia gravis, la diabetes mellitus, la alopecia y el vitiligo. En cuanto a la patogenia, debemos tener claro que el 90% de los pacientes van a tener enfermedad de Graves. Sin embargo, también en un 3% pueden encontrarse con una tiroiditis de Hashimoto y 1% pueden ser pacientes que son completamente eutiroideos. En el momento del diagnóstico de la oftalmopatología tiroidea, vamos a encontrar que el 90% de los pacientes tienen niveles anómalos de hormonas tiroideas. ¿Qué pasa en cuanto a la fisiopatología de esta patología? Es que hay una población aberrante de linfocitos que van a producir anticuerpos contra el receptor de la TSH. Nosotros podemos tener receptores de la TSH tanto en la piel, en la grasa orbitaria y en los fibroblastos musculares. La presencia de estos en la piel es lo que nos va a demostrar el desarrollo de la dermopatía de estos pacientes, como la presencia de el mixedema. Y la grasa orbitaria y los fibroblastos musculares pues nos van a explicar el desarrollo de la orbitopatía. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Espérenme, yo les muestro. Tenemos el receptor de anticuerpos para la TSH, los anticuerpos antirreceptores de TSH, que es este que les estoy mostrando, el receptor de TSH, que es este, y tenemos estos pequeños que son los anticuerpos antirreceptores de TSH. Cuando estos anticuerpos antirreceptores se unen al receptor de TSH, va a hacer que haya un cambio en ese fibroblasto que es pluripotencial y se generen dos cosas importantes. Uno es que haya transformación y se incremente la adipogénesis, acumulándose grasa a nivel de los tejidos subyacentes y a nivel muscular, y que haya producción de ácido hialurónico. Eso nos va a explicar la expansión del músculo estriado y de la grasa orbitaria. A su vez, está pasando simultáneamente otra característica, y es que cuando este anticuerpo se une al receptor, va a generar que los linfocitos T generen citoquinas inflamatorias que incrementen ese proceso antiinflamatorio. Y este es el receptor, eso pasa es cuando se une al receptor de crecimiento de insular similar a la insulina tipo 1, que es como la nueva
la nueva característica grande en cuanto a la patogenia de esta patología. Entonces, como ya dijimos, se incrementa la hipogenia, la producción de ácidos hialurónicos y por el otro lado, los linfocitos T cooperadores generan el incremento de la liberación de citoquinas inflamatorias. ¿Cómo se van a presentar estos pacientes? Pues ya dijimos que el 90% se presentan con enfermedad de Graves, un 6% son eutiroideos, el 3% presentan una tiroiditis de Hashimoto y un 1% pueden tener una hipotiroiditis primaria. Esos pacientes pueden tener una relación temporal en cuanto al hipertiroidismo y a la orbitopatía, es que el 20% de estos pacientes diagnosticamos en el mismo tiempo la orbitopatía como la enfermedad tiroidea, pero un 60% se les diagnostica de los pacientes que se les diagnostica alguno de estos tipos, se les va a diagnosticar en el siguiente año la presencia de la orbitopatía. Y para los pacientes que se diagnostican con orbitopatía y no tienen alteración de las pruebas tiroideas, el 25% de esos pacientes va a desarrollar un trastorno tiroideo en el siguiente año y el 50% van a presentar un trastorno tiroideo en los próximos 5 años. Por eso la importancia del seguimiento en estos pacientes. Solo el 30% de los hipertiroideos va a desarrollar como tal una orbitopatía tiroidea. El cuadro clínico se va a basar en unas fases. Hay 2 fases que se van a presentar. Está la fase congestiva, que es la fase inicial, es la fase donde hay más actividad patogénica y por lo tanto inflamatoria, donde se va a manifestar con el enrojecimiento y dolor con los movimientos oculares. Esta fase tiene una remisión de 1 a 3 años, dependiendo de los factores. Por ejemplo, el tabaquismo es el que más influye en esta fase. Y después de que hay remisión de esta fase congestiva, viene una fase fibrótica o quiescente, en donde ya hay limitación para los movimientos oculares, pero esta limitación es indolora. Estas fases son importantes porque dependiendo en la fase en la que nos encontremos es que vamos a dar el manejo para estos pacientes. Bueno, estos pacientes van a tener 5 grandes manifestaciones. Una es la afectación de las partes blandas, otra es la retracción palpebral, la proptosis, la neuropatía óptica y la miopatía restrictiva, y ya vamos a hablar de cada una de ellas. En cuanto al cuadro clínico, nosotros lo podemos clasificar según su gravedad. Esta es como una de las más utilizadas, que es por el grupo europeo de orbitopatía de Graves, en el que dividimos al paciente entre grave, moderado grave y leve. Grave va a ser evidentemente aquel paciente que tenga una pérdida de visión, ya sea por una neuropatía óptica o porque los signos le estén generando una afectación corneal importante. Moderada grave, aquellos pacientes que tienen una afectación de partes blandas. Moderada grave quiere decir que no les está generando alteración para la visión, que tengan una retracción palpebral de 2 milímetros o más, la presencia de diplopía o la proptosis de 3 milímetros o más. Y la leve es aquellos pacientes que tienen un impacto mínimo sobre la calidad de vida. Entonces, vamos a empezar hablando de la afectación de partes blandas. Estos pacientes generalmente nos van a consultar porque tienen sensación de arenilla en los ojos, van a tener enrojecimiento ocular, lagrimeo, fotofobia, van a presentarse con los párpados hinchados, van a manifestar que esta es su patología o que tienen un malestar retroocular. Los signos que vamos a encontrar en estos pacientes que tienen afección de partes blandas son la congestión epibulbar, un edema periorbitario. Este edema periorbitario puede ir y venir, o sea, es fluctuante. Va a haber signos de insuficiencia e inestabilidad de la película lagrimal. Pueden tener en el examen de la lámpara de hendidura erosiones epiteliales punteadas. Pueden incluso manifestarse con una queratoconjuntivitis límbica superior y también podemos encontrarnos con adelgazamiento corneal. En cuanto a la retracción palpebral, se va a presentar en el 50% de los pacientes. Hay varias causas por las cuales se presentan. Una es la hiperfunción de los músculos de Müller por estimulación simpática, también por la contractura fibrótica del elevador del párpado y del recto
inferior asociado a las adherencias de los tejidos orbitarios subyacentes y la hiperfunción secundaria que me puede dar hipo o hipertrofia por la fibrosis. Entonces, estos signos que les traigo acá son los que debemos evaluar en el paciente cuando nos está consultando y tenemos la sospecha. Entonces, nosotros hacemos una oclusión palpebral normal. El párpado superior se encuentra generalmente 2 milímetros inferior del linfo y el párpado inferior se va a encontrar al nivel del linfo. Cuando nosotros tenemos en la apertura normal ocular que el párpado superior está hay exposición escleral, generalmente mayor, vamos a decir que tiene el signo de exposición escleral. Y aquí sí hay presencia también de esclera, entonces puede ser exposición escleral superior o inferior. El signo de Dalrymple es el signo en el cual el paciente con la posición, con la mirada en posición primaria se va a evidenciar la retracción de los párpados. El signo de Kocher es esa mirada fija, atemorizante que se presenta en los pacientes principalmente cuando tienen una mirada atenta hacia algún objeto. Y el signo de Greaves es aquel que se presenta retracción del párpado inferior con la mirada hacia abajo. La proptosis es axial, los pacientes la pueden presentar unilateral o bilateral, esta puede ser simétrica o ser asimétrica y puede llegar a ser permanente. Lo que más dificulta esta proptosis va a ser el cierre palpebral completo y por lo tanto estos pacientes pueden desarrollar queratopatía por exposición, úlceras corneales e infección como estamos viendo en las imágenes de la izquierda. En cuanto a la miopatía restrictiva, el 30 al 50% de los pacientes pueden desarrollar la oftalmoplegia. Esta se va a caracterizar porque hay una restricción de esos movimientos oculares que inicialmente se va a presentar porque hay edema inflamatorio. Sin embargo, la causa siguiente, una vez se resoluciona ese edema, va a ser la fibrosis secundaria que queda. El paciente, evidentemente, los síntomas por los cuales nos vamos a sospechar esta miopatía restrictiva es por la presencia de visión doble y los signos en orden de aparición que vamos a ver en ellos es el déficit de la elevación porque haya una hipertrofia o hiperfunción del recto inferior y se puede confundir con una parálisis del superior. Está el déficit de abducción que se va a presentar por esa fibrosis del recto medio, el defecto de depresión que se va a presentar por la fibrosis del recto superior y el de abducción por esa fibrosis y alteración del recto lateral. Y siempre van a ir apareciendo en este orden. La neuropatía óptica es una complicación frecuente en estos pacientes y es una complicación grave. Decimos que es frecuente porque llega a afectar hasta el 6% de los pacientes. Esta se va a dar porque esa hipertrofia muscular y ese contenido graso va a generar una compresión sobre el nervio óptico o sobre su vasculatura a nivel del ápex orbitario por los músculos rectos y el tejido orbitario. Los síntomas, pues el paciente nos va a presentar deterioro de la visión central y los signos, como ya sabemos, es que van a tener disminución de la agudeza visual, pérdida de la saturación de los colores, tienen disminución de la intensidad de la luz, el defecto pupilar aferente relativo, tienen los defectos campimétricos y la papila óptica la podemos encontrar normal, edematosa o incluso una papila atrófica. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico de esta patología debemos tener dos de los siguientes tres grandes grupos. Entonces, uno es que tengamos una disfunción tiroidea concurrente o recientemente tratada, ya sea un hipertiroidismo de Graves, la tiroiditis de Hashimoto, o que tengamos anticuerpos circulantes en este momento del diagnóstico, como los anticuerpos contra el receptor de la TSH, las inmunoglobulinas inhibidoras de la unión a la tiroides, las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides y los anticuerpos
microsomales. El segundo gran grupo que puede estar presente son los signos típicos de esta patología, como son la quemosis y el edema, el estrabismo restrictivo, la retracción palpebral, la proptosis, la neuropatía y el edema o eritema del párpado fluctuante. Y por último, la evidencia radiográfica, en la cual vamos a buscar el agrandamiento fusiforme unilateral o bilateral de cualquiera de los músculos, tanto recto como el complejo elevador. Entonces, al momento del diagnóstico, nosotros podemos tener pruebas serológicas que miden los niveles de la hormona tiroidea circulante, como son la TSH, la T3 y la T4 libre. Estas me van a servir para el diagnóstico del trastorno tiroideo. Sin embargo, no me sirven como seguimiento o pronóstico para la oftalmopatía tiroidea. En el momento del diagnóstico puede haber discordancia de enfermedad sistémica y la enfermedad ocular. ¿Esto a qué se refiere? A que independientemente de qué tan mal o qué tan bien estén las pruebas tiroideas, no concuerda con el grado de severidad que se va a presentar en la oftalmopatía tiroidea. Las pruebas de función autoinmune, como los receptores de anticuerpos de los receptores de TSH, pueden ser una ayuda al momento del diagnóstico, y estos están más asociados a una relación entre la enfermedad tiroidea y alto riesgo de orbitopatía. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el diagnóstico en su mayoría se puede hacer simplemente con los hallazgos clínicos que tengamos en este paciente. Actualmente están los anticuerpos contra piroxidasa tiroidea, que están siendo ya dejados a un lado al momento del diagnóstico y estudio inicial de estos pacientes, porque no se ha visto gran ayuda diagnóstica. Están los anticuerpos contra la tiroglobulina también. Sin embargo, recordemos que no hay correlación con la actividad o la gravedad de la orbitopatía. Y actualmente están los anticuerpos contra el factor de crecimiento similar a la insulina, que son, recordemos que estos son los que generan como ese incremento de esa respuesta inflamatoria, y se predice que dentro de las pruebas futuras nos van a ayudar como a predeterminar la severidad de esta patología, pero aún no son una recomendación como tal. En cuanto a la evidencia radiográfica, ¿qué vamos a buscar nosotros? Nosotros podemos realizar ecografía, TAC o resonancia. Sin lugar a dudas, la resonancia es la que mejor imagen nos va a mostrar de los grupos musculares, pero la tomografía es como la que más fácil acceso tenemos nosotros en nuestro medio. Nosotros vamos a buscar en estas tomografías la expansión de grasa o el engrosamiento muscular, la compresión apical, que haya realce de las vainas de los músculos extraosculares. También logramos ver si hay estriación de la grasa orbitaria. Esto se logra ver en la fase activa de la enfermedad, y en la fase inactiva podemos ver ya como el realce reducido y los espacios radiotransparentes en los músculos extraoculares. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la imagen que tenemos a la izquierda, cómo está ese incremento del volumen muscular sin afectación de los tendones. Esa es otra de las radiografías donde podemos observar ese gran ensanchamiento de los músculos extraoculares. También debemos tener en cuenta las pruebas complementarias. Estas pruebas complementarias están más asociadas a la búsqueda de esos signos o de esos componentes que se presentan en el cuadro clínico de esta patología, como están el examen del campo visual, que lo debemos indicar cuando hay afectación del nervio óptico. Sin embargo, en la mayoría de la literatura recomiendan que sea una prueba que se realice desde el inicio del diagnóstico del paciente. Sin embargo, a veces, pues como por las dificultades del medio, solo se realiza cuando hay sospecha de afectación del nervio óptico. Y otra ayuda que podríamos utilizar son los potenciales evocados visuales, siempre en sospecha de neuropatía óptica. Esta gráfica es como se ha graficado siempre como el pronóstico, el tiempo de evolución de la orbitopatía tiroidea. Tenemos una fase de severidad en donde es una fase dinámica que corresponde a la fase activa de la enfermedad. Generalmente se dice que esta fase activa de la enfermedad puede durar
1 año en las personas no fumadoras y 2 a 3 años en las pacientes fumadoras, que después viene y se establece una fase que ya es estática, y esta fase es aproximadamente después de los 3 años. ¿Por qué es importante esta evolución? Porque dependiendo de esto va a variar el tratamiento. En esta fase dinámica nos basamos en manejo médico como tal, y ya cuando llegamos a la fase estática, donde ya está establecida la fibrosis, es donde nos vamos a basar en el manejo de rehabilitación, que es un manejo quirúrgico. Entonces, dentro de los pilares del tratamiento para esta patología son la suspensión del tabaquismo, el control de la disfunción tiroidea si coexiste, y en aquellos pacientes que estén en tratamiento con yodo radioactivo, la administración de corticoides orales. Este es como el pilar del tratamiento. Entonces, hay varios sistemas de puntuación clínica de la severidad de esta patología. Ninguno ha sido pues como indicado que es el único avalado. Aquí traje dos, el VISA y el CAS. Con ellos nos va a permitir evaluar qué tipo de tratamiento darle al paciente y la mejoría o no con el tiempo de este. Entonces, la diferencia entre estos dos es que el CAS nos va a permitir unos parámetros adicionales para valorar durante las consultas siguientes del paciente. Entonces, por ejemplo, en el VISA se le da un punto a cada uno de estos parámetros, y él lo divide en que si hay menor de 4 sobre 10 puntos, el manejo va a ser conservador. Cuando los pacientes tienen un score mayor de 50, mayor de 5 sobre 10, vamos a hacer un manejo más agresivo. Y el CAS lo que divide es si hay mayor de 3 a 7 en la primera examinación, requiere un manejo activo de esa oftalmopatía, o si tiene mayor de 4 sobre 10 en la siguiente. ¿Por qué 4 sobre 7? Porque en la evaluación inicial solo evalúa 7 puntos y en la siguiente va a evaluar 3 puntos más. Entonces, por eso la evaluación inicial se da sobre 7 puntos y la segunda evaluación se va a dar sobre 10. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Los resultados han mostrado que tienen buen seguimiento de la actividad clínica de la patología. Y según la severidad, si lo clasificamos como leve, moderado o severa, pues viene el manejo ya de la tiroides. Entonces, en aquellos pacientes que tienen o que clasificamos dentro de un rango leve, podemos estar realizando observación, educación y cambios en el estilo de vida. Lo más importante es la reducción o cese del tabaquismo, la restricción de sal y la elevación de las cabeceras de la cama para evitar ese edema periorbitario que se presenta, la lubricación ocular, el establecimiento evidentemente de un estado eutiroideo, y también se habla de la administración oral de selenio. Esto se debe a que se ha encontrado que los pacientes con esta patología pueden tener déficit de este. En el paciente con cambios moderados, ya decimos que podemos administrar la ciclosporina tópica para esos cambios en la superficie ocular, generar oclusión en las noches del ojo, utilizar las gafas para evitar como esa irritación por el ambiente. En los pacientes que vienen refiriendo una diplopía, debemos evidenciar si esta mejora con gafas con prismas o el uso de un parche ocular, y aquí ya se empieza a hablar de la administración de corticoides a moderada dosis. Ya en los pacientes con un trastorno severo, aquí ya se indica la administración intravenosa a altas dosis de corticosteroides. Ya pensamos en el manejo quirúrgico de la descompresión orbitaria, y en los pacientes que tienen un trastorno refractario está la administración de esteroides versus los inmunomoduladores. ¿Qué pasa con la orbitopatía tiroidea y el yodo radioactivo? Entonces está claro que el yodo radioactivo genera un empeoramiento de esa orbitopatía tiroidea, y las razones por las cuales sucede esto es que hay una liberación del antígeno contra el receptor de la TSH, y
al inducir un estado hipotiroideo en los pacientes, pues genera una estimulación de los receptores de TSH, incrementándose la patogenia de esta patología. ¿En qué pacientes está indicado realizar este yodo radioactivo? Pues en los pacientes que tienen una orbitopatía grave y que está activa con unos niveles muy elevados de T3 y en los pacientes fumadores. ¿Qué se recomienda entonces para ellos? Que se administren glucocorticoides orales por 3 meses tratando de suprimir ese estado inflamatorio que está generando el yodo radioactivo. Actualmente se habla de una terapia de bloqueo y reemplazo. Esta terapia de bloqueo y reemplazo consiste en que la administran al mismo tiempo el yodo radiactivo, metimazol y tiridoxina. Con esto lo que buscan es tratar de disminuir un poco ese pico de TSH que se genera durante la administración del yodo radioactivo. La tiroidectomía dentro del tratamiento está indicada en quienes, en los pacientes que son refractarios al yodo radioactivo, en los pacientes con una orbitopatía grave que no mejora a pesar de el manejo médico y los pacientes en los que tenemos un hipotiroidismo sin liberación prolongada de antígeno. En cuanto a la orbitopatía activa, cuando tenemos este paciente que persiste activo, que está con neuropatía óptica, que tiene un sistema de puntuación elevado, vamos a pensar en la administración de glucocorticoides intravenosos. Estos se van a administrar de 500 miligramos a 1 gramo de metilprednisolona por semana de 6 a 12 semanas, con una dosis máxima de 6 a 8 gramos, teniendo en cuenta que 8 gramos sería para los pacientes que mayor afectación tienen de esta patología. O sea, tienen una escala de severidad más grave. Entonces, resumiendo, tenemos los glucocorticoides orales que los vamos a administrar a 1 miligramo por kilogramo de prednisona por 2 a 4 semanas, excepto los pacientes que están en yodo radiactivo, que ya dijimos que era por 3 meses. Está la radioterapia orbitaria que cada vez está siendo menos utilizado, que se indica normalmente cuando hay presencia de neuropatía orbitaria refractaria o queratopatía por exposición, y la razón por la cual este método de tratamiento cada vez está siendo menos utilizado es porque una de las grandes complicaciones es que puede exacerbar la retinopatía diabética o las retinopatías isquémicas. Y como vimos, estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollo de diabetes mellitus y por lo tanto de retinopatía diabética. El rituximab, pues el rituximab sabemos que es un anticuerpo monoclonal anticélulas B. Lo que se ha creído es que es mucho más eficaz en el manejo de la orbitopatía en comparación con los glucocorticoides. Sin embargo, los estudios no han mostrado eso, por lo tanto sigue siendo un manejo de segunda línea. El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la interleuquina 6, en el cual se ha demostrado que hay beneficios en cuanto a la orbitopatología tiroidea y reducción de estrabismo. El tetrotunumab es un inhibidor de los anticuerpos monoclonales que se ha utilizado en varios procesos autoinmunes y fue aprobado el año pasado por la FDA como tratamiento de primera línea para el manejo de orbitopatía tiroidea. El gran problema es que genera hiperglicemia en los pacientes con diabetes mellitus. Sin embargo, con el ajuste de las dosis de insulinoterapia o de manejo de la diabetes que el paciente está utilizando, se mostró que este evento adverso podía solucionarse. Entonces, este es uno de los más grandes revisiones sistémicas y metaanálisis que se ha realizado en cuanto al manejo de los esteroides en la oftalmopatología cuando es causada por Graves. Esto es una publicación del año 2015 por el Journal de Endocrinología y Metabolismo Europeo, en el cual se hizo una revisión bastante grande, 33 revisiones, se incluyeron 1.367 pacientes y lo que se concluyó en esta patología es que los glucocorticoides intravenosos en pulso eran más eficaces que los orales para la disminución de los síntomas en la orbitopatía tiroidea, con un 82 versus un 53%.
versus 1,53 que eran los que recibieron el tratamiento oral. Está el tocilizumab, que fue el que les mostré. Este estudio lo que mostró fue, se realizó un ensayo aleatorizado con 32 pacientes, fueron pocos, sin embargo es uno de los que más pacientes tienen, y lo compararon con placebo. Y en él lo que se concluyó es que el tocilizumab tenía una mejora en la puntuación clínica a las 16 semanas. En ellos se evaluaron a las 4, a las 8, a las 12, a las 16 semanas. Y a las 16 semanas vieron que había mejoría clínica. Sin embargo, a las 40 semanas la mejoría era igual en los pacientes que utilizaron el tocilizumab como en los pacientes que utilizaron placebo. Por lo tanto, es una de las causas por las cuales no ha sido pues como indicado manejo de primera línea en este tipo de patología. En cuanto al rituximab, pues tenemos estudios que se contradicen. Y esta es la causa de que sea manejo de segunda línea. Este, por ejemplo, es un estudio clínico doble ciego randomizado en donde se evaluaron a las 16, a las 20 y a las 24 semanas también, y en él se concluyó que el rituximab generaba una mejoría en los pacientes con oftalmopatía tiroidea moderada a severa en comparación con los pacientes que estaban en manejo con esteroides. Sin embargo, este otro estudio, que fue un estudio también prospectivo randomizado, doble ciego, en el que se comparó el rituximab versus el placebo, no mostró un beneficio adicional del uso de rituximab versus los que estaban en manejo con placebo. Entonces, esta contrariedad en los estudios clínicos es lo que lleva a que este no sea utilizado como de primera línea. Y tenemos este estudio. Este es un estudio del New England Journal of Medicine. Es el estudio en el que se basó la FDA para la aprobación del tetrotunumab como medicamento de primera línea en esta paciente. En él se comprobó que es más efectivo este medicamento que el placebo en disminuir la proptosis en estos pacientes y la actividad clínica según los sistemas de puntuación. Por eso es tan importante tener presente los sistemas de puntuación, porque nos permiten hacer estudios retrospectivos en estos tipos de pacientes y saber si hay mejoría en la calidad de vida y mejoría clínica, que es tan importante en ellos. Ahora nos vamos a lo que más nos gusta, el tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento quirúrgico también es llamado el tratamiento de rehabilitación. Recordemos que este debe establecerse cuando ya hay una fase inactiva de la enfermedad, y este se va a realizar como un tratamiento rehabilitador en 3 fases. La primera fase es la descompresión orbitaria, la segunda fase es la cirugía del estrabismo, y por último vamos a realizar la cirugía palpebral. Entonces, el objetivo de la descompresión orbitaria es que generemos espacios para que esos músculos hipertrofiados y ese tejido graso se desplace a ese espacio que estamos abriendo, y así mejorar los síntomas. Generalmente esta descompresión orbitaria la vamos a realizar ya sea en la pared medial, en el piso o en la pared lateral de la órbita. Las indicaciones para hacer una descompresión orbitaria son la presencia de una neuropatía óptica debido a los músculos extraoculares agrandados que no responden a dosis altas de corticosteroides, la presencia de inflamación orbitaria grave, la presencia de proptosis excesiva que conduce a queratitis por exposición, ulceración corneal, o también el defecto cosmético que esta proptosis genera, el alivio del dolor, porque es una patología que cursa con dolor, y la orbitopatía progresiva que no responde a ninguna medida. Entonces, para esta descompresión orbitaria se pueden generar diversas incisiones, tanto lateral, inferior como medial. Hay cirujanos que utilizan varias incisiones simultáneas para la realización de esta descompresión orbitaria. Cuando vamos a hacer una descompresión a nivel lateral e inferior, podemos realizar una incisión a nivel del pliegue del párpado superior, se puede hacer una cantotomía lateral extendida o una incisión transconjuntival inferior combinada con una cantotomía lateral o cantolisis inferior.
inferior. Y para esto vamos a ayudarnos con gubias o un taladro, especialmente para el ala esfenoidal. Entonces aquí podemos ver una imagen como estamos haciendo una incisión tarsal superior lateral y estamos introduciendo tanto la grulla que está separando el músculo y ya vamos con el taladro. Entonces, la descompresión orbitaria ya en la pared orbitaria medial, la incisión la podemos hacer transconjuntival o podemos hacer un abordaje endoscópico transnasal a través del seno etmoidal. Actualmente se habla también de la descompresión orbitaria equilibrada. Ella habla de la extracción o paredes opuestas, es decir, si se hace lateral, también hacerlo medial. Con esto se busca que haya mayor expansión y que haya mayor simetría de ese desplazamiento de los músculos y de la grasa orbitaria. La paciente que estamos viendo en la imagen, por ejemplo, fue una paciente sometida a una descompensación orbitaria equilibrada. Hay cirujanos que también realizan, es como un retiro orbitario lateral o hacen un reposicionamiento de esa pared lateral anterior en el momento de que están finalizando la cirugía. Y también la descompresión grasa con eliminación de la grasa retrovulvar que está indicada en la proptosis y en la neuropatía óptica compresiva. Entonces, aquí les traje este esquema que me pareció que nos ayuda mucho. Espérenme un segundito, a ver, ya. A ver cómo se hace. Entonces, aquí nos muestran pues como los sitios anatómicos, es así como se hace el descomprimiento orbitario lateral. Exponemos esa pared lateral, separando el periósteo. Se hace como el punto de acceso por donde vamos a ingresar los instrumentos y empezamos a fresar, abriendo como ese espacio lateral. Ahí en la tomografía nos está mostrando como el espacio que estamos logrando abrirle al músculo y al contenido graso. Aquí ya nos muestran la descompresión del piso de la órbita con un acceso transconjuntival. Cómo abrimos ese piso de la órbita para que haya ese desplazamiento. Y por último, la descompresión de la pared medial. Y es así como logramos obtener espacio en la descompresión orbitaria para esos músculos y esa grasa que nos están generando tantas dificultades en estos pacientes. Bueno, en cuanto a la retracción del párpado superior, lo que buscamos con esta cirugía de retracción es la reducción del tono del retractor del párpado
la elección de este tipo de cirugía va a ser dependiendo del grado de retracción y de la resistencia a la tracción hacia abajo que esté generando este párpado superior. La miulerectomía está recomendada para retracciones palpebrales leves entre 1 a 2 milímetros, y también tenemos para las mayores. Está la resección del elevador de abordaje posterior acompañada de una miulerectomía, que es cuando está entre 2 y 3 milímetros la retracción. También está la resección del elevador de abordaje posterior con división parcial del cuerno del elevador lateral, y la miulerectomía. Esta también está indicada para una retracción entre 2 y 3 milímetros, y entre 3 y 4 está la resección del elevador del abordaje anterior con división del cuerno del elevador lateral y la miulerectomía. Y por último, para las retracciones mayores de 4 milímetros está indicada la miotomía en Z de abordaje anterior con división del cuerno y la miulerectomía asociada. Entonces, la miulerectomía es un procedimiento relativamente sencillo para los cirujanos experimentados. En ella vamos a hacer una incisión conjuntival en el párpado superior, justo por encima de ese borde superior del tarso. Y vamos a extender esa incisión a través del músculo de Müller hasta la aponeurosis del elevador, como estamos viendo en la imagen. Este músculo de Müller es un músculo que sangra fácilmente, sobre todo por la infiltración grasa que tenemos. Entonces, nos ayuda, nos podemos ayudar se me fue el nombre. Ay, del que nos detiene el sangrado en cirugía. ¿Cómo es que se llama? El ¿El bipolar? sí, Bipolar. ajá, para evitar ese sangrado, porque puede sangrar bastante. Entonces aquí estamos viendo el músculo de Müller ya disecado, y es muy importante que quede disecado completamente la conjuntiva subyacente. Una vez tenemos ese músculo de Müller disecado, evidenciamos la unión a la aponeurosis del elevador y procedemos a resecar el músculo de Müller, dejando una pequeña tira residual intacta a nivel medial. Y esto se debe a porque se puede generar una alteración medial de ese párpado cuando no lo dejamos. En cuanto a la resección del elevador de abordaje superior, las ventajas que tiene es que no requerimos suturas, que podemos hacer una manipulación del párpado en el posoperatorio, tiene menor edema palpebral y una recuperación mucho más rápida por ausencia de la incisión en la piel. Hay ausencia de incisión a través del orbicular, entonces genera también menor edema. Las desventajas es que a través de esta técnica tenemos poca exposición de la parte lateral del elevador, no podemos hacer ajustes en la piel, puede generar bastante sangrado intraoperatorio y tiene mayor riesgo de trauma del globo ocular. En este se realizan los primeros pasos iguales a la miulerectomía, y una vez que tenemos esa aponeurosis del elevador, que hemos retirado con cuidado del borde del tarso temporalmente, lo que vamos a sentar al paciente y se valora la altura en contorno del párpado superior. Una vez ya tenemos como la valoración de esa altura, pues ya vamos a hacer la extracción de las fibras de la aponeurosis hasta alcanzar el punto que como cirujano deseemos. Recordando que en esta cirugía debemos hacer como una sobrecorrección de 1 a 1.5 milímetros. Tenemos entonces también la resección del elevador con abordaje posterior, con división parcial del cuerpo del elevador lateral, acompañado de la miulerectomía. En este se va a hacer una apertura de la aponeurosis del elevador, exponiendo esa grasa preaponeurótica. Hacemos una división del cuerno lateral del elevador y ponemos al paciente nuevamente en posición sentada y evaluamos la altura y el contorno del párpado. Y también hacemos una sobrecorrección de 1 a 1.5 milímetros. Entonces, en la revisión del elevador con abordaje anterior, lo que vamos a hacer es una incisión en el pliegue cutáneo del párpado superior con una aguja de microdisección, y vamos a disecar el músculo orbicular
o a través del músculo orbicular hasta el tabique orbitario. Una vez allí, abremos ese septo orbital con la misma aguja de microdisección en toda la longitud de la incisión y exponemos la grasa preaponeurótica. Y así podemos disecar la aponeurosis del elevador del músculo de Müller, comenzando a nivel de 2 a 3 milímetros por encima de la cara superior del tarso. Entonces aquí podemos ver la aponeurosis del elevador, cómo se abre por encima de la arcada tarsal superior, esto con el objetivo de evitar hemorragias, y aquí ya hay una exposición del músculo de Müller, el cual vamos a extirpar. Ya por último, ya vamos a retirar como ese tejido cicatricial que tenemos en la conjuntiva, disecamos la aponeurosis hasta la vaina común del músculo recto y dividimos el cuerno lateral. Una vez verificamos la posición deseada, unimos los bordes del elevador al tejido subconjuntival, como se ve en la imagen que estamos viendo acá. Aquí ya está unido completamente. Y ya para finalizar este procedimiento, eliminamos esa grasa preaponeurótica y subdérmica y unimos los bordes de la piel al borde superior del tarso. La miotomía en Z, que es la que utilizamos para los pacientes que tienen retracciones palpebrales mayores de 4 milímetros, lo que vamos a hacer es una división del cuerno lateral del elevador y una división medial y lateral del ligamento de Whitnall, y se pasa un gancho muscular debajo del vientre del músculo y se tira hacia adelante, como estamos viendo en la imagen. Posteriormente, el músculo elevador lo vamos a seccionar desde un lado del músculo y desde el lado opuesto a un nivel mucho más alto, y se completa la cirugía como en la resección del elevador de abordaje anterior. Esta es una paciente con una retracción palpebral de su ojo derecho que fue sometida a miotomía en Z. Miren que en ella la exposición escleral es mayor de 2 milímetros, o sea que tiene una retracción mayor. Y esta es su evaluación posoperatoria a los 3 meses del procedimiento quirúrgico. La retracción del párpado inferior es una cirugía que se realiza con menor frecuencia. Puede ser porque hay menor frecuencia de la presentación de la retracción de este párpado, genera mucho menor preocupación por parte de los pacientes. Para la retracción del párpado inferior requerimos el uso de un espaciador, y como principios aquí debemos realizar una división del tabique orbitario con una resección del complejo retractor inferior y de la conjuntiva, y tenemos que colocar un espaciador entre los retractores inferiores y la conjuntiva y al borde inferior del tarso. ¿Cuál es el espaciador ideal? El espaciador ideal es aquel que que sea suficientemente rígido para contrarrestar los efectos de la gravedad sin agregar volumen al párpado, y a su vez que tenga suficiente mucosa para que permita esa resección máxima de la conjuntiva y de los retractores inferiores. Los espaciadores más utilizados son el paladar duro y el tarso del párpado superior. También se han utilizado los injertos dérmicos, sin embargo no están descritos como espaciadores ideales. Entonces aquí les traigo la más utilizada, que es la resección del retractor del párpado inferior con espaciador de injerto de paladar duro. Lo primero que vamos a hacer durante esta técnica quirúrgica es recolectar el injerto del paladar duro, teniendo en cuenta no ir a afectar el paladar blando y no pasar por la línea media. Esta recolección de este paladar debe ser un injerto de 20 a 25 milímetros por 4 a 5 milímetros. Entonces lo que hacemos para esto es una incisión y disección del injerto en el plano de la submucosa, teniendo en cuenta dejar el mucoperiósteo intacto, y adelgazamos la submucosa, y una vez tenemos ya el injerto de esta manera, lo conservamos en solución salina en espera de su inserción.
Ahora sí nos vamos hacia el párpado inferior y lo que vamos a realizar es que realizamos una incisión conjuntival en este borde inferior del tarso y con unas tijeritas de Westcott, que son las que tienen como una punta más fina para hacer estas disecciones. Se diseca en los retractores del párpado inferior para poder librarlos. Una vez realizamos esto, la cara inferior del injerto del paladar duro se sutura primero al borde superior de los retractores del párpado inferior, que ya están empotrados, y este injerto de paladar duro se asegura en su lugar con suturas de bicril de doble brazo atadas sobre refuerzos de silicona, idealmente para menor trauma sobre la piel del párpado. Ya una vez realizado esto, lo que vamos a hacer es que suturamos la cara superior del injerto de paladar duro al margen inferior del tarso, como estamos viendo en la imagen. Y aquí ya podemos ver cómo el injerto del paladar duro se suturó en su lugar en el párpado inferior. ¿Cuál es el papel de la tarsorrafia lateral en estos tipos de cirugías? Pues este es un procedimiento que se realiza solo como un procedimiento urgente cuando tenemos, por ejemplo, una exposición corneal muy extensa. Es un procedimiento que debe realizarse previo a un procedimiento definitivo, nunca como un procedimiento definitivo, porque no es un procedimiento que sea satisfactorio cuando se realice solo. Generalmente debe acompañarse de las otras técnicas que ya evaluamos. Puede generar resultados antiestéticos como en la paciente que estamos mirando en la imagen superior, porque me va a generar un estiramiento del párpado inferior y una deformidad cosmética. Generalmente esta se va a acompañar cuando la realizamos de manera urgente en la descompresión orbitaria o también acompaña la cirugía palpebral, pero lo que nos tiene que quedar claro es que nunca debe hacerse como un procedimiento único o como un procedimiento definitivo dentro del tratamiento rehabilitador de estos pacientes. Y en cuanto a la blefaroplastia, en la enfermedad ocular tiroidea, es el último procedimiento quirúrgico que vamos a hacer en este tipo de rehabilitación, tanto funcional como cosmética. Generalmente es un procedimiento conservador con eliminación de grasa o simplemente reducción del volumen, y tenemos de tener mucho cuidado de no generar una exacerbación del lago oftalmo en nuestros pacientes que ya hemos manipulado previamente. Entonces, para concluir, esta patología es una enfermedad grave. La enfermedad de Graves es el trastorno autoinmune más común asociado. Alrededor de los 50% de los pacientes con enfermedad de Graves pueden desarrollar orbitopatía. La diana orbitaria de la respuesta inmunitaria aquí es el fibroblasto orbitario pluripotencial. Las características más importantes que vamos a ver en estos pacientes son la retracción palpebral, la proptosis, el estrabismo restrictivo y la neuropatía óptica distiroidea. La retracción del párpado es la característica clínica más común de estos pacientes, y es la orbitopatía tiroidea es la causa más común de proptosis uni o bilateral en los pacientes adultos. La gravedad de esta no suele ser paralela a los niveles séricos de hormonas tiroideas circulantes. El tabaquismo está asociado con mayor riesgo y gravedad de esta patología, y se requiere atención urgente quirúrgica en los pasos que tienen en los pacientes con neuropatía óptica o proptosis grave que me estén generando descompensación corneal. Y el abordaje médico es durante la fase inflamatoria activa, el quirúrgico recordar que ya es durante la fase fibrótica o crónica, y que el orden de estas cirugías de rehabilitación siempre va a ser primero la descompresión orbitaria, seguida de la cirugía del estrabismo en caso de que estos pacientes la presenten, y por último la reparación de las retracciones del párpado. Eso es lo que traía para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿quién tiene preguntas? Bueno, muy bien revisado el tema, Beatriz, súper, súper chévere. Gracias. ¿Alguna pregunta? Me gustaría que te devolvieras de pronto cuando estás mostrando la imagen radiológica, como la diapositiva número 10, por ahí será, empezando para que miremos algunas cositas que es muy importante. ¿Es Ahí, este o el esa es coronario? esa Listo. y la que sigue. Bueno, Es, entonces cuando tengamos pacientes
que estamos evaluando porque tiene una orbitopatía tiroidea o hay sospecha de orbitopatía tiroidea, muy importante que evaluemos nuestro examen, o sea, la resonancia magnética la evaluemos. Vamos a hacer una tomografía o una resonancia magnética. En este caso nos va a ayudar mucho más la resonancia magnética, porque ustedes pueden ver ahí cómo los músculos toman una forma que antes llamábamos de Coca-Cola. No sé si lo reviste por Sí, así ahí. se ve. Eso, entonces ellos forman como la botellita de la Coca-Cola porque el músculo, el vientre del músculo empieza a dilatarse y empiezan a tomar esa forma, y donde hablaste de la inserción, que es la parte fibrosa, se adelgaza. Entonces es muy importante ver esa forma. La otra que es muy importante ver es cómo el globo ocular empieza a estirarse por la proptosis hacia adelante, y ese músculo ya empieza a darnos signos de que cuando uno ve en la radiografía, en la resonancia, ese globo ocular estirado, estirado, salido, ese paciente puede estar haciendo ya una neuropatía. El corte que sigue. En este corte que sigue, ustedes deben evaluar, aquí ven cómo los músculos, especialmente el recto medial y el recto inferior, que son los que más dan signos iniciales de inflamación, pero ya ven como el recto lateral también y el recto superior, y ustedes si se van, estos cortes uno se empieza a ir hacia atrás, y si ve que el nervio ya no tiene espacio, estamos ante un paciente que va a tener posiblemente una neuropatía óptica compresiva. Entonces, estos pacientes hay que vigilar muy bien con test de colores, campos visuales, agudeza visual, reflejos. Ante cualquier signo, estos pacientes pues deben ya uno empezar a hacer un tratamiento más agresivo de lo que esté haciendo. Entonces, quería que fijáramos esos signos. Con respecto al manejo, pues el manejo de esta enfermedad es muy difícil y usualmente es un manejo multisistémico, o sea, lo hacemos con el endocrinólogo a bordo, el internista, varios especialistas manejamos este tipo de patología. Los oculoplásticos tenemos un papel muy importante porque nosotros somos los que tenemos que guiar a veces a los médicos endocrinólogos que saben mucho, pero ellos les da miedo que estos pacientes, cuando uno les dice, estos pacientes en la fase que mostraste, ahora ándate para adelante donde mostraste las fases, el cuadrito de la fase de la enfermedad que son, Acá. eso, la que La sigue, fibrótica. la que sigue, Es, eso, la que sí, sigue, no, la otra, la del cuadrito que es la severidad. Sí, Esta. no, hay uno que muestra una fase que mostraste, entonces en esa fase La inicial, ilustración. severidad versus tiempo, que es velocidad versus tiempo, uno debe ubicarse Acá. ahí, en la fase de la enfermedad. Cuando nosotros cogemos estos pacientes ya en la fase estática, que nos llegó tardíamente, que el paciente lleva 2, 3 años manejado y ese paciente no hay mucho para ofrecerle, ya tiene los ojos con esa proptosis ya estandarizada, los edemas, la restricción, la retracción del párpado superior. Entonces, ese paciente ya prácticamente no hay mucho para ofrecerle. Ya estamos ante un paciente que requiere una descompresión orbitaria y no más. Mientras que en el paciente que estamos en la fase inicial, la fase dinámica, es un paciente en el cual nosotros como oculoplásticos debemos manejar en asocio con nuestro endocrinólogo, que tenemos que decirle, y ellos pues usualmente tienen que hospitalizar el paciente y hacer estos tratamientos con esteroides endovenosos a altas dosis, en bolos. Entonces no son bolitos, sino bolos a altas dosis, dar 6 a 8 gramos en el ataque. Estos pacientes se hospitalizan, tienen riesgos de descompensaciones, de hacer sus cuadros de diabetes, todas esas cosas. Entonces, muy importante esa parte. La otra, vámonos más para adelante, es ver todos los signos cuando ustedes, adelántala eso. Bueno, esto, después hablamos de A de los lo signos que es. de... Sí, solamente era como para puntualizar. Cuando espérame, tengamos sí, un paciente, cuando tengamos un paciente con estos. esa puede ser.
Cuando tengamos un paciente que sospechamos que sea un problema tiroideo, entonces mirar muy bien si hay esa exposición escleral. Es uno de los primeros signos que tenemos, esa exposición escleral, como ven ustedes ahí. Usted no ve el paciente y se ven los párpados muy bien, pero un ojo más abierto que otro. Entonces, diagnóstico diferencial principal, una ptosis palpebral del lado, en este caso, del lado derecho, o versus una exposición escleral secundario a un inicio de una retracción palpebral por exoftalmos tiroideo. Entonces, ese es un signo importante. Cuando ustedes ya ven, vámonos a la D, que el paciente mira abajo el signo de Grafe, que es que hacen una retracción en la mirada abajo, el párpado ya no excursiona hacia abajo, ya uno, ahí hay que abrir los ojitos y entonces tener muy en cuenta que sí puede estar. Ya los otros signos ya son signos muy claros, ya hay un exoftalmos estos signos claros, no de exoftalmos, sino de retracción de los párpados, que ya están hablando de que de pronto sí estamos ante un exoftalmos tiroideo, es más claro. No sé si más adelante creo que lo miraste, los signos de restricción del músculo, donde hay, aquí está, hay, este es el más importante. El paciente uno le pregunta, ¿usted en algún momento ve doble? Y el paciente te dice, sí, a veces cuando miro arriba o cuando miro abajo, yo veo doble. Entonces ya tener muy en cuenta, este es un signo vital, visión doble, de que estamos ante un exoftalmos tiroideo. Entonces, la miopatía restrictiva es muy frecuente encontrarla en los cuadros de exoftalmos tiroideo. ¿Cuál otra sería? Miremonos para adelante. Vamos para adelante. Eso, bueno, dale. Bueno, los diagnósticos, yo creo que una de las dificultades que tenemos a veces es el diagnóstico. Uno usualmente solicita T3, T4 y TSH, pero a veces nos quedamos cortos. Hay que pedir otras pruebas autoinmunes. A veces cuando mandemos la orden al laboratorio tenemos que ser muy específicos con la orden, porque a veces nos la devuelven porque no entienden qué es lo que estamos solicitando. Entonces, todos esos anticuerpos antimicrosomales, pedir muy clara la orden para que no la hagan adecuadamente, ¿ok? Todos estos pacientes, pues cuando ya tengamos exposiciones, tener en cuenta en el manejo ya, no de cuadros severos, sino el manejo sencillo de estos pacientes, la lubricación de los pacientes. Estos pacientes deben tener una lubricación permanente, tanto en el día como en la noche. Los tratamientos, aquí como lo pusiste, pues tenemos los esteroides orales. Usualmente, pues cuando los cogemos inicialmente tenemos que ser mucho más agresivos que con los esteroides orales, sino ya endovenosos, pero eso es un tratamiento que se hace multidisciplinario con los colegas endocrinólogos que nos ayuden y nos orienten, porque estos pacientes hay que hospitalizarlos, ¿ok? El yodo radioactivo, usualmente cuando el paciente ya está controlado, se sigue empleando muchísimo, y todos estos medicamentos que vieron ahí, ustedes, el rituximab, el tocilizumab, el tepro, tunucimab, son medicamentos que están en este momento como unas alternativas de tratamiento. Ahí mostraste unas referencias bibliográficas muy buenas donde sale el doctor, pues pucha, me olvidó, uno de los doctores que es muy conocido en el mundo, porque es el doctor José Pérez Moreira, que es una de las autoridades que más experiencia tiene en este tipo de medicamentos, porque fue el que ha introducido y ha publicado muchas publicaciones sobre esto, pero como lo referiste ahí, pues son elecciones de segundo orden, no de primer orden, pero tenerlos en cuenta. ¿Qué más hablaríamos ahí? La descompresión orbitaria, pues es un tratamiento difícil, no es tan fácil. Lo dejamos para algunos pacientes donde ya tenemos un cuadro tranquilo, un paciente que cosméticamente se siente muy alterado, y más cuando son a veces unilaterales estas proptosis, no es en los dos lados, sino en más de un lado que otro, está indicado hacer una descompresión orbitaria. La descompresión orbitaria, cuando se la ofrecemos al paciente, el paciente debe conocer que hay efectos secundarios. Estos pacientes a veces hacen diplopia secundaria al procedimiento, de difícil manejo porque hacemos unas descompresiones muy grandes,
o la misma descompresión puede llevar a complicaciones graves, como en la misma sección o lesión del nervio óptico, porque nos vamos muy posteriormente, pero pues no es lo usual, pero tener en cuenta eso. ¿Qué más tenías ahí de tratamiento? Descompresión orbitaria, la blefaroplastia. La blefaroplastia, pues en los pacientes que llegan a blefaroplastia es más un procedimiento cosmético donde vamos a reducir el volumen de grasa de estas cavidades donde la grasa pues está súper aumentada, y entonces vamos a retirar eso, y además el procedimiento en sí de retirar un poquito de piel para que mejore el aspecto en estos pacientes. Hablaste de tarsorrafia también, son en casos de exposiciones, pues que el paciente no llegue expuesto inmediatamente mientras se hace todo el proceso por la parte administrativa, que no se nos vaya a perforar una córnea por la exposición corneal. Bueno, yo creo que si tienen alguna pregunta o aclaración de algo, pero muy bien, muy interesante el tema. Es un tema donde cada vez que escuchamos este tema aprendemos todos. Es un tema que es difícil. La enfermedad tiroidea pues tiene demasiadas aristas para abordarla. ¿Alguien más? Bueno. Parece que quedó claro. Bueno. Muchas gracias, Bueno. Betty. Sí, muy claro todo. Bueno. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, Que tengan buena entonces, semana y se cuidan. para todos una feliz semana, ojalá todo se normalice en nuestra ciudad y podamos seguir trabajando y desplazándonos en la ciudad sin ningún problema. Un abrazo para todos. Hasta luego. Feliz tarde. Feliz día. Igual, Doc, gracias. Igual. Gracias. Chao.